El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sabe. Ya sabes, este es un espacio que busca y encuentra respuestas vinculadas con la salud humana. Hoy vamos a conversar sobre la inflamación pélvica aguda o enfermedad inflamatoria pélvica. Son términos que también se manejan. Y está con nosotros de regreso la doctora Yenvila Novo, especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora, al programa. Y yo quería preguntarle en primer lugar a qué llamamos pelvis, para ir de algún modo adentrándonos en el asunto que hoy nos ocupa. Bueno, la pelvis podemos clasificar en la pelvis ósea, que está constituido por los huesos propios de la pelvis, pero en este caso, ya viendo el tema desde el punto de vista ginecológico, estamos tratando afecciones de los órganos ginecológicos que están dentro de la pelvis, que es su lugar anatómico donde ellos están ubicados, dentro de la cavidad pélvica. Estamos hablando sin discusión de una enfermedad femenina. Femenina, ¿verdad? Propiamente. Sí. Propiamente, que daña a las mujeres. Ahora, si estamos en presencia de una enfermedad inflamatoria pélvica, de manera inmediata entendemos que es una especie de alteración, de modificación de la pelvis en la estructura, digamos, reproductiva de la mujer. Sí, podemos centrarnos primeramente en cuáles son los órganos reproductivos. Sí. Estamos hablando en este caso del útero, de las trompas, que son dos, una a cada lado del útero, y de los ovarios, que también son dos. Por supuesto que estas estructuras también están anatómicamente relacionadas con otros órganos que también se encuentran en la pelvis. Estamos hablando del intestino, estamos hablando de la vejiga, en fin. Por supuesto, con toda la inervación, con toda la vascularización que hay en la pelvis. ¿Qué sucede con la inflamación pélvica? La inflamación pélvica no es más que el ascenso hacia el útero de los gérmenes que pueden existir en la vagina o en el mismo cuello del útero. Ascienden hacia la cavidad uterina y pueden producir todo este proceso infeccioso e inflamatorio que va a afectar, en dependencia de la gravedad, el útero propiamente dicho, o también puede ascender hacia las trompas, los ovarios e invadir otras estructuras de la pelvis. Habla usted de gérmenes, doctora. Para que llegue la inflamación, primero tiene que haber una infección. Tiene que haber una infección. Y la principal causa, la más frecuente por la que ocurre este proceso inflamatorio, es por una invasión de estos gérmenes que no son propios de la vagina. O sea, son gérmenes que llegan a la vagina. Y, por supuesto, la principal causa son las infecciones de transmisión sexual. Y ya estamos entonces profundizando más en el asunto, pero digamos que esta estructura femenina también tiene gérmenes que son naturales, que están allí hospedados y que no provocan infección ni tampoco inflamación. Ya, en la vagina existe una flora propiamente de la vagina, que son gérmenes que cohabitan, que tienen su propio equilibrio, su pH natural, y no producen ningún tipo de infección. Cuando vienen a habitar allí gérmenes que ya sí son invasivos, pues pueden ascender hacia todo este canal y provocar entonces la enfermedad propiamente dicha. Entonces estos gérmenes, doctora, ya usted adelantaba en alguna medida pues la respuesta, llegan por las ITS, por las infecciones de transmisión sexual. ¿Esta es la única vía? No, no es la única vía. Realmente la vía para adquirir la infección, la fundamental es esta vía canalicular, o sea, es el ascenso de estos gérmenes a través de la vagina. También se puede adquirir la infección por continuidad. Digamos, por ejemplo, un proceso de apendicitis. La apéndice está muy próxima a la trompa derecha y puede que por continuidad esta trompa se inflame, porque está muy cerca del apéndice, que también está inflamada, y los gérmenes de un lugar pueden pasar por el otro. También puede ser por vía linfática, pero realmente esta vía canalicular ascendente es la más frecuente y es la que habitualmente manejamos. ¿Qué sucede? La mayoría de los gérmenes se adquieren por infecciones de transmisión sexual. No es la única vía. No es la única, pero es la más frecuente, realmente. También puede llegar gérmenes, digamos, por lavado frecuente de esta estructura femenina. Hay quien habla de que el agua también puede ser transmisora de determinados microorganismos. En realidad, las malas técnicas de aseo, el uso de duchas vaginales, lo que hace es que puede cambiar, invertir o translocar un poco la flora vaginal y da lugar
Al morir algunos gérmenes se exacerban otros, pero generalmente esto lo que produce son vaginitis o vaginosis, o sea, infecciones propias de la vagina, pero casi nunca son gérmenes capaces de producir una inflamación pélvica. Los gérmenes más frecuentes que ocasionan estas infecciones se han reconocido como la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae o el gonococo, como es más conocido popularmente, que son gérmenes de transmisión sexual, sí, son infecciones de transmisión sexual. Pero como te decía, no es la única causa, porque por ejemplo, hay pacientes que después de un aborto hay necesidad de hacer alguna manipulación en el cuello o durante la colocación o retirada de un dispositivo intrauterino, o sea, cuando hay que manipular la cavidad uterina, puede ser que en ese proceso de manipulación se incluya un germen que no tiene por qué estar ahí y a partir de ahí aparece también un proceso inflamatorio. Por eso te digo que no siempre, no obligatoriamente es por una ITS, pero sí cuando vamos a ver las estadísticas, la mayoría de las veces es por infecciones de transmisión sexual. Entonces usted está aclarando otra duda que es muy frecuente en la población, doctora. No es la manipulación lo que provoca la inflamación pélvica, sino es el germen que se aloja en esa área y que produce a partir de la infección una inflamación, porque no sé si le ha pasado, hay quien dice, no, porque hubo una mala manipulación y me dañaron y me ha provocado una inflamación. Sí, porque el término se llama inflamación pélvica. Sí. Entonces, cuando hablamos de inflamación, pensamos en que es un tejido inflamado por otras causas, pero realmente la inflamación pélvica es de causa infecciosa. Claro. Es por una invasión de gérmenes que producen todo un proceso inflamatorio en respuesta a la invasión de dichos gérmenes, con toda la respuesta inflamatoria que el organismo hace para eliminar la infección y por eso produce todo el cuadro clínico que es conocido. Hacemos un receso, doctora Yenvila, y en breve regresamos con el asunto. Ojalá que ustedes no pierdan la sintonía con el espacio y se queden con nosotros hasta el final. Tener dolor abdominal o episodios de diarrea al atravesar situaciones de estrés pueden ser señales de un estómago nervioso. Cuando tienes estómago nervioso es habitual experimentar alguno de los siguientes síntomas: náuseas, pesadez o sensación de que estás lleno, incluso sin haber comido, diarrea o cambios en la frecuencia con la que vas al baño, dolor abdominal, acidez, pérdida repentina de apetito. El estómago nervioso no es peligroso, pero puede afectar mucho la calidad de vida. Es por ello que necesitas aplicar algunas estrategias para mitigar sus síntomas. La conexión entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central es el fundamento y la explicación a la aparición de la ansiedad estomacal. Por eso, ir a terapia psicológica es una forma de abordar las causas subyacentes al problema. Participar en actividades recreativas disminuye la ansiedad estomacal y mejora el estado general de tu salud mental. El ocio permite desconectar de las preocupaciones diarias, fomenta la satisfacción personal y contribuye a un estilo de vida equilibrado. Las interacciones sociales pueden proporcionarte apoyo emocional y disminuir los niveles de ansiedad. Adoptar una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en nutrientes beneficiosos para la salud digestiva puede ser una estrategia efectiva para manejar la ansiedad estomacal. Claro, estamos de regreso. Para suerte nuestra se mantiene con nosotros la doctora Yenvila. Doctora, yo le sugiero, si lo acepta, claro, dedicarle algunos minutos a las infecciones de transmisión sexual como causas fundamentales de la inflamación pélvica. Usted mencionó la clamidia, mencionó también, si mal lo recuerdo, la gonorrea puede ser. Ajá. Son estas las infecciones que con más frecuencia provocan inflamación pélvica. ¿Por qué la mujer no se protege? ¿Qué ocurre? Sí, realmente estos dos gérmenes son los que con mayor frecuencia se pueden aislar de los cultivos, fundamentalmente del cuello del útero. Pero también es importante aclarar que aunque no son los únicos, sí son los más frecuentes, pero hay otros, ya sean bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobias. Es una infección polimicrobiana, generalmente. Ahora, estos dos gérmenes que estábamos hablando, que sí son ITS propias, se han aislado en la mayoría de los casos y se dicen que también son los precursores a que penetren otro tipo de gérmenes. Entonces, por supuesto, cuando vamos a ver los factores de riesgo,
de la inflamación pélvica, estamos viendo mujeres jóvenes, generalmente con menos de 25 años, cuando tienen inicio de relaciones sexuales bien precoces, no protegidas, fundamentalmente la no protección con métodos de barrera, en este caso estamos hablando del condón. Las adolescentes que generalmente se protegen para no quedar embarazadas, pero no se protegen contra las ITS. El cambio frecuente de parejas, la pareja sexual promiscua, porque a veces la mujer no es promiscua, pero la pareja sí, y al no protegerse, pues entonces adquiere estas enfermedades. Hay veces que la población asocia la inflamación pélvica como un problema sexual propiamente dicho. Y incluso cuando hay una pareja nueva, en fin, se asocia a estos dolores que son inflamación pélvica. Realmente, como concepto, la inflamación pélvica es propiamente un proceso infeccioso, no es algo más. Y no todo lo que da dolor bajo vientre es inflamación pélvica, porque hay veces que escuchamos pacientes que vienen con un dolor bajo vientre y ya enseguida dicen tengo inflamación. Y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay muchas causas de dolor bajo vientre y muchas causas de dolor de origen pélvico, pero hay que estudiarlas. No todas son inflamación pélvica y no todas llevan antibiótico-terapia. Valiosa esa aclaración, porque también en las maneras creativas en que los cubanos y las cubanas interpretamos el asunto, pues hablamos de algo que surge a partir de la actividad sexual, determinadas posiciones, determinadas, digamos, periodos en que se tiene una vida sexual más activa, y no tiene que ver directamente con eso, tiene que ver con un proceso infeccioso. Ya lo aclaraba usted, pero también refería el hecho de que muchas mujeres asocian el dolor bajo vientre con una inflamación pélvica, y no es así. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Bueno, el diagnóstico se puede hacer de varias maneras, pero fundamentalmente se hace de forma clínica. Según lo que refiere la paciente, que generalmente está asociado primeramente a dolor bajo vientre, que en la mayoría de las ocasiones es un dolor que aparece después de un cambio de pareja o después de haber adquirido una infección por la vía que hubiese sido. En este caso también tenemos que descartar que se haya hecho alguna manipulación sobre el cuello uterino, si se colocó o se retiró algún DIU, que es bien importante. Por eso siempre le pedimos a las pacientes un exudado endocervical negativo para colocar o retirar un anticonceptivo, porque a veces la paciente no le da importancia a eso, y si la paciente tiene algún germen inactivo a nivel de vagina o de cuello y se coloca un dispositivo o se retira con ese germen, siempre, porque siempre hay pequeños sangramientos que a veces no son ni visualizados, y cuando hay esta apertura de los vasos sanguíneos, pues el germen aprovecha y penetra, y entonces sí se produce el proceso inflamatorio. Por eso es importante, antes de manipular el cuello, tener la certeza de que no hay ningún tipo de infección. Entonces te decía, el cuadro clínico se basa fundamentalmente en el dolor que refiere la paciente. Generalmente el dolor se incrementa durante la relación sexual, que muchas veces lo hace imposible, la paciente no lo tolera. También puede aparecer fiebre, que esto hace que el cuadro sea un poco más aparatoso. Entonces también podemos, durante el examen físico, a través de un tacto vaginal y de una especuloscopía, podemos entonces determinar la presencia de la inflamación pélvica y del estadio en el que se encuentra. También nos podemos apoyar en el ultrasonido, que nos descarta la presencia de abscesos, que ya es una acumulación de pus a nivel de las trompas, que es un cuadro mucho más peligroso, es más complejo. Y también entonces podemos ver si tiene colocado algún DIU, también lo podemos ver por ultrasonido. Tenemos entonces la posibilidad de otros complementarios como leucograma, eritrosedimentación, que nos habla de la presencia de infección y del nivel de infección que tiene la paciente, porque la conducta no es la misma con una inflamación pélvica en un estadio inicial que un estadio avanzado. De hecho, de este estadio depende si la paciente puede llevar el tratamiento ambulatorio en su casa, con un tratamiento por vía oral, por supuesto con un buen seguimiento médico, o si necesita ingreso hospitalario, porque en algunos casos hay que llegar al tratamiento quirúrgico también. En algunos casos se llega incluso al quirófano por esta razón. Sí. Este examen exploratorio es complicado para la mujer, es doloroso. Sí, es molesto, porque realmente a la palpación, el cuello del útero, cuando lo tocamos, lo movilizamos, es doloroso. Pero no es tampoco un examen tan profundo. Realmente uno tiene que palpar ciertas estructuras, hay que descartar
cómo están las trompas, cómo están los ovarios, si hay acumulación de pus, como te decía, tanto en las trompas como en otras estructuras, y esto se hace con un tacto bimanual, que ciertamente es un poco molesto para la paciente, pero bueno, uno siempre trata de actuar con la mayor delicadeza posible y nos apoyamos también en el ultrasonido, que nos ayuda mucho con el diagnóstico, que sí es un método no invasivo. Después retomamos el asunto de las conductas que hay que seguir en caso de la gravedad que pueda presentar pues la inflamación pélvica, a partir por supuesto de los exámenes de diagnóstico que usted nos ha descrito. En el caso de una mujer embarazada, doctora, ¿puede que la inflamación pélvica aguda tenga consecuencias? Bueno, a ver, realmente hay libros que tienen descrito como criterio de ingreso con la inflamación pélvica cuando la paciente está embarazada, pero en la práctica no es objetivo, porque cuando hay una inflamación pélvica es prácticamente imposible que durante ese proceso infeccioso la paciente quede embarazada, porque el espermatozoide no logra llegar con vida a las trompas, porque todo este proceso inflamatorio lo destruye. Es muy difícil que la paciente quede embarazada en pleno proceso inflamatorio. Y una vez que está embarazada la paciente, es muy difícil también que los gérmenes asciendan a través del moco cervical que se crea durante el embarazo. Es muy difícil porque durante el embarazo el canal cervical se sella con un moco cervical que precisamente su función es esa. El embarazo la protege. La protege para que esos gérmenes pueden estar en el cuello, pueden estar en vagina, pero es muy difícil que asciendan. Cuando la paciente entonces avanza el embarazo, sí puede ser que estos gérmenes induzcan un parto pretérmino, pueden inducir aborto, e incluso después que pare la paciente, sí pueden invadir y producir la llamada infección puerperal. Ha ocurrido, ocurre. Sí, ocurre, pero generalmente ocurre, ya te digo, porque la paciente tiene esos gérmenes en vagina que es muy difícil que no se le diagnostique durante el embarazo, porque con cierta periodicidad se le realizan exudados a la paciente para evitar todas estas complicaciones, por supuesto. Pero bueno, no es el caso de lo que estamos hablando. Relacionado con el embarazo es muy difícil. Ya te digo que una paciente salga embarazada en pleno proceso de inflamación pélvica. En primer lugar, porque generalmente no va a tener relaciones durante ese tiempo. Y en segundo lugar, porque el proceso inflamatorio destruye al espermatozoide, por tanto no debe haber fecundación. Hacemos un nuevo receso, doctora, corresponde para entonces iniciar un tercer segmento. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. A ustedes, claro, insistimos en mantener la complicidad con el espacio. Estamos aquí y con el mismo propósito, seguir conversando con la doctora sobre la inflamación pélvica aguda. Había recomendado, doctora, profundizar en las conductas a seguir de acuerdo a la gravedad. Yo le llamo gravedad, complejidad en esta enfermedad inflamatoria pélvica. Usted habló incluso hasta del quirófano, de intervención quirúrgica. Sí, mira, dentro de los estadios, tenemos estadios que, por supuesto, el primer estadio, que es el más leve, donde la infección está generalmente localizada a nivel del útero, de endometrio. La paciente no tiene fiebre, es un dolor tolerable. Los análisis, los complementarios que se le realizan no están mostrando una gran infección, y esta paciente puede llevar un manejo ambulatorio en su casa, se le cumple el tratamiento antimicrobiano, que de hecho siempre se ponen antibióticos de amplio espectro, mínimamente 3, porque tenemos que cubrir los 3 grandes grupos bacterianos, los gram positivos, gram negativos y anaerobios. Entonces a esta paciente se le da seguimiento por su área de salud, se le hace su tacto vaginal frecuentemente, se le hace su eritro, su leucograma, para entonces darle un alta de la enfermedad y decir que ya está curada y poder entonces continuar con su vida normal. Pero hay casos en los que ya aparece, por ejemplo, la fiebre. Cuando hay fiebre, ya estamos hablando de un proceso más intenso y sí requiere ingreso. Entonces, si la paciente tiene una acumulación de pus a nivel de alguna estructura, como nosotros llamamos el absceso tubo-ovárico, también tiene criterio de ingreso, y estas pacientes que ya ingresan, se le pone la antibiótico terapia por vía parenteral, o sea, en la vena, que es una terapia mucho más intensiva.
Igual se le da seguimiento, se le pone su hidratación, seguimiento por tacto vaginal, por complementarios, por ultrasonografía. En el caso de que tenga un absceso tubovárico, que es, ya te digo, es un cuadro bastante aparatoso, porque en primer lugar la estructura de esa trompa nunca va a ser la misma cuando se recupere que en una paciente que no lo haya tenido, porque se destruye mucho anatómicamente la trompa. Entonces requiere un tratamiento intensivo y darle a la paciente el alta después que ya se corrobore de que se sanó, porque esto puede dar al traste con la vida de la paciente. Nosotros vemos entonces el cuarto estadio, que es la ruptura de ese absceso. Entonces ese pus que se rompe esa estructura va directamente a la cavidad peritoneal y produce una peritonitis, que es un cuadro grave, que entonces sí es una urgencia quirúrgica donde hay que quitar todas esas estructuras. Generalmente hay que retirar todo el sistema reproductor de la mujer porque todo está invadido. Y en algunos casos los abscesos tubováricos, aunque no se rompan, si no logramos enfriarlo, como decimos nosotros, con antibióticos, que desaparezcan propiamente con el antibiótico, también en algunas ocasiones hay que tomar una medida quirúrgica y radical para entonces conservar la vida de la mujer, porque estas rupturas de absceso producen una infección grave que empieza en el abdomen, pero puede pasar al sistema sanguíneo y producir una sepsis, que es una infección avanzada que sí compromete la vida de la mujer. O sea que la inflamación pélvica puede empezar como algo muy ligero, muy discreto, pero no la podemos menospreciar, porque no sabemos cuál es la paciente que va a evolucionar a un estadio más avanzado. Y con consecuencias como las que usted acaba de describir supuesto. ahora mismo. También se habla de la infertilidad, doctora. Sí, claro. La infertilidad tiene, dentro de las causas más frecuentes, tenemos las inflamaciones pélvicas, sobre todo la inflamación pélvica a repetición. Se habla de que una paciente después de un evento de inflamación pélvica tiene un 12% de posibilidad de quedar infértil. Se hace vulnerable a esta condición. Un segundo episodio puede llegar a un 25% y un tercer episodio a un 50%, porque la fertilidad depende, tiene un factor tubárico muy importante. Las causas de infertilidad tubárica son las más frecuentes. Entonces, si la trompa de la paciente se ve afectada tanto en la estructura anatómica como en su movilidad, pues entonces la paciente puede quedar infértil. Dentro de los gérmenes que estábamos comentando, te decía, estaba la clamidia. La clamidia es un germen que pasa mucho tiempo desapercibido, produce un daño enorme histológico en las células a nivel celular, destruye el tejido. Incluso el cuadro clínico de la clamidia puede ser muy solapado. La paciente puede presentar un dolor discreto y tener una destrucción enorme en las trompas. Entonces, como pasa tan desapercibida, muchas veces la paciente avanza años con la infección y no se logra hacer un diagnóstico de certeza, y son causas de embarazo ectópico y son causas después, por supuesto, de infertilidad. La gonorrea es un poco más aparatosa. A poco tiempo de la infección se produce el dolor, la fiebre, un cuadro muy... Digamos que se expresa de una manera más visible. Se expresa de otra manera y es más fácil quizás de esta manera el diagnóstico y el tratamiento, pero siempre deja secuelas. Siempre deja secuelas, siempre y cuando, por supuesto, no podemos ser absolutos. Siempre que se hace un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno y un seguimiento de la paciente, porque no es ponerle el tratamiento y ya no tengo que ir más al médico. Cuando una paciente tiene diagnóstico de inflamación pélvica, tiene que darse seguimiento por su área de atención, que puede ser su médico de base, de médico de familia, puede ser el ginecólogo del área o del hospital que lo esté siguiendo. Porque hasta que no tengamos una normalización de los complementarios y una normalización del tracto vaginal, no podemos decir que la paciente está curada. Y queda la posibilidad entonces de que pasemos de una inflamación pélvica aguda a un estado de inflamación pélvica residual, que antiguamente le llamábamos crónica, pero ya más bien se le llama residual, que son las secuelas que le queda a la paciente después del proceso inflamatorio pélvico, sobre todo cuando estuvo en estadios avanzados, porque podemos ver adherencias, destrucción de estas estructuras muchas veces desde el punto de vista microscópico. Hay que darle seguimiento después, porque esta paciente que no ha tenido hijos y pasa por todo este proceso y no logra quedar embarazada en un periodo de tiempo adecuado, digamos en un año, entonces hay que estudiarla, a ver en qué condiciones quedaron sus trompas, en qué condiciones quedó ese aparato reproductor, para poder entonces comenzar con su estudio
del próximo embarazo, planificárselo, en fin. Pero sí es importante conocerlo porque a veces las pacientes no entienden, no valoran la importancia de la protección contra las ITS, y las ITS tienen muchas formas de manifestarse y muchas consecuencias y secuelas que pueden durar a lo largo de toda la vida. Usted pues habló de que se había retirado el término crónica por residual, quiere decir que se cura. Puede llegar a curarse definitivamente la inflamación pélvica. El proceso inflamatorio, la infección se cura con un tratamiento adecuado, que puede ser que en un momento determinado quizás hace resistencia a un tratamiento y hay que hacer un tratamiento después y dure un poquito más el tratamiento, puede ser, pero sí se cura, la enfermedad es curable con antibioticoterapias y con todo lo que lleva. Lo que sí puede ser que queden secuelas de la enfermedad, que es a lo que llamamos inflamación pélvica residual, y hay pacientes que se quedan con hidrosalping, pacientes que se quedan con adherencia, y hay que darle seguimiento, sobre todo a aquellas que no han tenido hijos, para poderlas ayudar en su proceso después de concebir un embarazo. Doctora, nos quedan solo 30 segundos de programa y quisiera que usted, digamos, insistiera en ideas preventivas en relación con la inflamación pélvica. ¿Qué hacer desde su condición de mujer, incluso en su relación con la pareja, para evitar llegar a padecer esta enfermedad? Relaciones sexuales protegidas. Protegidas. Es lo más importante. Y acudir rápidamente ante un dolor pélvico. Porque no es solamente la inflamación pélvica, hay muchas causas de dolor pélvico que pueden determinar patologías graves. Y en este caso, bueno, tenemos la inflamación pélvica que no la podemos subvalorar, pero también tenemos el embarazo ectópico, también tenemos otras complicaciones propias relacionadas al aparato reproductor, que siempre es importante acudir a tiempo. Porque pueden poner incluso en riesgo la vida. Ponen en riesgo la vida y la fertilidad de la paciente. Y la fertilidad de la paciente. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Consejo Sano. ¿Repite usted en el programa? Repito. Y ustedes seguramente también dentro de 7 días aquí nos vemos, para compartir otro Consejo Sano.